José María Valentín Gómez Farías. Nació el 14 de febrero de 1781 en la ciudad de Guadalajara. Fue un médico y político mexicano que se desempeñó como presidente de México y repitió este cargo en 5 ocasiones. Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara y ejerció su profesión en la ciudad de Aguascalientes, donde allí fue elegido como regidor. Para el año de 1812, cuando ocupaba la regencia del ayuntamiento de esta ciudad, fue elegido diputado para las Cortes de Cádiz y en 1821 se adhirió al Plan de Iguala. Siendo diputado por Zacatecas en el primer Congreso Constituyente, fue uno de los 46 legisladores que firmó la proposición para que Agustín de Iturbide fuera elegido emperador. Pero cuando Iturbide, ya coronado, disolvió al Congreso, se convirtió en su opositor y apoyó el plan de Casamata de Antonio López de Santana, quien dio cauce a la instauración de la República. Más tarde participó en la campaña presidencial de Guadalupe Victoria. Gómez Farías era un liberal radical para su época. Estaba convencido de que el progreso de México era obstaculizado por dos grandes instituciones, heredadas del pasado colonial, el clero y el ejército, y se dedicó a luchar contra ellas. Valentín Gómez Farías fue senador de Jalisco de 1825 a 1830, después secretario de Hacienda durante el gobierno de Manuel Gómez Pedraza, del 2 de febrero al 31 de marzo de 1833, siendo luego elegido vicepresidente. Como tal, sustituyó a Santana en la presidencia de la República en varias ocasiones. Durante estos interinatos enfrentó conflictos con el clero y los centralistas conservadores. Mientras tanto, una convención de colonos en Texas redactó peticiones al gobierno mexicano para abolir la prohibición de entrada de angloamericanos al territorio, títulos para los ilegales y la separación de Texas de Coahuila. En enero de 1833, Stephen Austin viajó a la Ciudad de México para realizar la solicitud de los colonos tejanos. Al no ser atendido, redactó una carta al gobierno de Coahuila y Texas, y en este Gómez Farías lo mandó a prender. Una vez regresando Santana al poder, liberó a Austin, aunque permaneció arraigado hasta mediados de 1835 en la capital. Gómez Farías, al estar alternando en la presidencia de la República con Santana entre abril de 1833 y 1834, promovió una serie de leyes conocidas en conjunto como la Primera Reforma, cuyo objetivo principal fue destruir la base jurídica de la supremacía eclesiástica en los asuntos civiles. Con respecto a la Iglesia, se prohibió al clero tratar asuntos políticos y vender los bienes que se encontraran en su poder y que no tenían alguna utilidad pública beneficiosa o de renta económica. Los diezmos pasaron a ser voluntarios. Desapareció la obligatoriedad civil de los votos eclesiásticos. Se suprimieron las sacristías mayores, los edificios jesuitas fueron cedidos a los estados de la Federación y se ordenó la secularización de todas las misiones de la República. Fue suprimida la censura de prensa en materia religiosa y en cuestiones militares se ordenó la destitución de los jefes que se pronunciaran contra las instituciones federales. Se ordenó la reducción del ejército y se fomentó la formación de milicias cívicas en los estados de la República. Además, un dato importante es que la pena de muerte quedó abolida en este periodo para delitos políticos. En el ámbito educativo, se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios de la Federación, la cual quedaba encargada de regir la educación y administrar las rentas destinadas a este objeto, así como custodiar los monumentos históricos y las antigüedades, abrir nuevas escuelas públicas, impulsar el sistema de enseñanza y vigilar el funcionamiento de los colegios a cargo de particulares. Fue en este periodo cuando fueron cerrados el Colegio de Santa María de Todos los Santos y la Real y Pontificia Universidad de México. Asimismo, se decretó el establecimiento de una biblioteca nacional y la apertura de 6 centros especializados en educación superior. Fue también Valentín Gómez Farías quien juzgó a los organizadores del asesinato de Vicente Guerrero, muchos de ellos ministros de Anastasio Bustamante. Estas disposiciones indignaron al clero, los conservadores y los militares, quienes exigieron el regreso de Santana. Esto provocó la disolución del Congreso y el exilio del vicepresidente, además de derogar sus leyes. En 1838, Gómez Farías volvió al país y 2 años después se unió al levantamiento del general José de Urrea, cuya derrota lo obligó a exiliarse de nuevo.
Regresó en 1845 y en diciembre del año siguiente, en medio de la guerra con Estados Unidos, el Congreso lo designó una vez más como vicepresidente. De nuevo, bajo tal condición, asumió el poder. En este caso, ya era su quinto interinato, porque Santana partió para hacerse cargo del mando de las tropas mexicanas. Su principal acción de gobierno fue derogar las 7 leyes centralistas expedidas en 1836 y restaurar la Constitución de 1824, constitución en la que se destacó como un fuerte liberal y defensor del federalismo. De esta forma es que el país regresó al sistema federalista. Más tarde, Gómez Farías, apremiado por abastecer de recursos a las milicias que peleaban en el norte del país, pretendió financiar la guerra con los bienes de la iglesia, lo que provocó en la Ciudad de México un motín, conocido como la Rebelión de los Polcos. Fue en este momento donde Santana, regresando de la batalla de Buenavista, destruyó dicha rebelión el 21 de marzo de 1847. Para 1852, Valentín Gómez Farías fue derrotado en la contienda por la presidencia de la República. Con ello, en 1853 Santana volvió al poder e instauró su dictadura. En 1855, Gómez Farías fue designado presidente de la Junta de Representantes del Plan de Ayutla, mediante el cual se pudo derrocar al régimen santanista. Una vez llegado el año de 1856, fue elegido diputado por el estado de Jalisco. Es aquí donde se opuso al Tratado de Guadalupe Hidalgo, pactado con los invasores tras la guerra con Estados Unidos. Más tarde fue presidente del Congreso Nacional Constituyente. En este cuerpo legislativo trabajó en la elaboración de la nueva Carta Magna, la cual fue presentada el 5 de febrero de 1857. Como líder del Congreso, Gómez Farías promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, además de ser el primero en firmarla. Posteriormente depositaron el volumen en las manos del presidente Ignacio Comonfort. Valentín Gómez Farías murió el 5 de julio de 1858 y, en julio de 1933, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres.